Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros en este martes 14 de agosto de 2018. Bienvenidos a nuestra transmisión que desde muy temprano, desde luego, arrancamos con noticias y ahora vamos al análisis político a partir de esta hora. Gracias por sintonizarnos también a aquellos que están ya conectados a través del Facebook. Gracias por estar compartiendo con sus contactos nuestra señal. Esta mañana, en una primera parte, vamos a hablar nuevamente del retraso y las implicaciones jurídicas que está teniendo el no elegir a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Ayer por lo menos se hablaba de que ya hay un acercamiento, quizás en un 70-80% de aproximación entre los partidos políticos, pero al final no se logró nada. ¿Qué está pasando alrededor de toda esta decisión que deben de tomar los partidos políticos? ¿Quién está fallando en esto? Bueno, esta mañana me acompaña la nueva presidenta del Centro de Estudios Jurídicos, Erika Saldaña, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Erika, bienvenida. Gracias por buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y también nos acompaña el expresidente, presidente saliente, Humberto Sáenz. Gracias por acompañarnos también, Humberto. Gracias. Gracias, Ernesto. Un gusto estar acá con usted y con Erika. ¿Siguen todavía ustedes muy a la expectativa de ver qué es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa? ¿Cierto? Sí, ayer la Asamblea Legislativa hizo un nuevo intento de tratar de elegir magistrados, lo cual no salió nada, como tú ya lo habías mencionado. Al parecer ya hay más acercamientos que antes, en el sentido de que se están poniendo de acuerdo en más nombres, en los perfiles. Sin embargo, parece que todavía hay lo que desde un principio han llamado los diputados puntos de honor para cada partido, sobre los cuales todavía no sabemos cuáles son las bases objetivas por lo cual optan por ciertos perfiles. No nos han dicho por qué una persona está más capacitada o es más apta para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia que otro. Entonces hay nombres que al parecer siguen entrampando esta decisión. Esa misma pregunta yo se la planteaba a uno de los diputados y me decía, y lo que nos están enviando es lo que ya se supone está escrutado. Perdóname un poco el énfasis de la palabra, ¿no? Esto se ha insistido mucho desde los inicios de los procesos de elección de magistrado. El Centro de Estudios Jurídicos ha insistido en que el proceso llevado ante la FEDAES no se establecieron los filtros adecuados para esas candidaturas. La única asociación que de verdad aplicó filtros para saber si los candidatos que se iban a presentar eran idóneos fue el Centro de Estudios Jurídicos. No sabemos, en efecto, cuál es el criterio que está prevaleciendo para proponer como magistrada de la Sala Constitucional concretamente a la Procuradora General de la República. Y lo digo con muchísimo respeto, pero con mucho énfasis, porque vemos en el caso concreto de ella, vemos que ha tenido cuestionamientos importantes en el ejercicio de su función. Vemos que ha tenido ya casi 9 años al frente de la institución sin que podamos destacar, de verdad no podemos destacar un logro importante en la Procuraduría General de la República. ¿Cuál es la reingeniería, la reestructuración o los logros o el cambio que ha logrado en estos ya casi 9 años al frente de una institución? Al contrario, hemos visto muchos retrasos en esa institución. El día que acudimos a su entrevista, vimos una muy mala entrevista de esta persona, pero muy mala. Tanto así que varios de los diputados que estaban en la subcomisión que se había creado para la entrevista, la acuerparon y la intentaron proteger cuando se hicieron ciertas preguntas del público que eran preguntas incómodas. Naturalmente deben ser así las preguntas en estos procesos, la protegieron de manera que no se le pudieran hacer a ella estas preguntas. Vimos en esa entrevista, Ernesto, lo denunciamos incluso, que existía personal de la Procuraduría General de la República en horas de trabajo que estaban apoyando ahí en la entrevista a la Procuradora. No puede ser que ella se haya prestado para una cosa como esa. Y dos cosas muy concretas y muy objetivas. No sé si recuerdas, pero vino un panel de expertos internacionales, de expertos independientes, que hicieron un análisis sobre las 30 candidaturas.
Y ese panel de expertos independientes, todos ellos extranjeros, sí, recuerdo concluyeron que una de las personas que no podía ser considerada es la procuradora. Y cuestionaron, y lo dijeron así en su informe, por el tema de moralidad notoria y sugirieron a la Asamblea Legislativa de manera independiente que no la consideraran. Luego vimos dos baremos utilizados, uno por la sociedad civil a través de una institución representante de la sociedad civil que es ISD, en donde hace su ejercicio y concluye que la procuradora no debe ser considerada como magistrada para la Corte Suprema de Justicia. Y después vemos el baremo, no recuerdo ahora quién fue antes, pero vemos el baremo del diputado no partidario que lo elabora y concluye en su análisis que la procuradora no debe ser considerada. Es decir, los únicos dos baremos que tenemos a la vista de manera pública y el análisis realizado por un panel de expertos independientes llegan a la misma conclusión y dicen esta persona no debe ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Solo los diputados dicen que sí. Yo no entiendo eso. Y también a la hora de presentar el informe, prácticamente concluyeron de que todas las personas estaban igualmente capacitadas para ser magistrados, dándoles un aval prácticamente a los 30, no hicieron ningún tipo de análisis objetivo de las hojas de vida y se limitaron únicamente a hacer transcripciones de las entrevistas en el informe. Entonces queda en evidencia de que no tienen una metodología, de que todas las promesas que hicieron de mejorar procesos de selección no se han cumplido en una de las elecciones más importantes, por no decir la más importante, que esta Asamblea tiene a su cargo. Quiero decir algo antes de que se me vaya esta idea, porque tú lo mencionaste, que ayer también se hizo alusión al proceso de elección del fiscal general de la República y creo que se hizo alusión al proceso de elección de otros funcionarios. De hecho, no recuerdo quién de los diputados pidió que se aclarara cuáles eran todos los procesos de elección de funcionarios que les iba a tocar realizar durante esta legislatura. Eso a mí me asusta, de verdad me asusta, porque no hemos salido todavía del proceso de elección de magistrados y ya estamos hablando de un proceso distinto que tiene muchísima importancia, muchísima trascendencia, como es el proceso de elección del fiscal general de la República. Y escuché algunas propuestas de ir arrancando ya con ese proceso. Creo que eso sería un grave error también. Primero, porque lo ideal y lo que estamos exigiendo desde como mínimo febrero de este año es que en todos estos procesos se realicen reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, como mínimo, y que en esos procesos de reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa se incorporen las buenas prácticas que están ahí a la vista, que las pueden escrutar cualquiera de los diputados, las buenas prácticas en procesos de elección de funcionarios. Si no hacemos eso, nos vamos a encontrar con el mismo problema que estamos en este momento teniendo con la elección de magistrados. Entonces, antes siquiera de estar pensando en iniciar un proceso de elección de tanta importancia como el del fiscal general de la República, señores diputados, inicien el proceso de reforma del reglamento interior de la Asamblea Legislativa e incorporen las etapas que permitan tener un proceso con transparencia, con participación ciudadana, con verdadero escrutinio, con verdadera discusión y deliberación en el seno de la Comisión Política primero y en el seno de la Asamblea Legislativa más adelante. Entonces, dejen, bueno, esta es nuestra sugerencia, más que sugerencia, esta es nuestra exigencia, dejen de estar pensando en iniciar un nuevo proceso sin enmendar el mecanismo, sin establecer la metodología que nos puede llevar a tener una mejor elección de funcionarios. Muchos de los problemas que tenemos en nuestro país es porque no se han elegido a los funcionarios correctos y por eso las instituciones no han estado funcionando como nosotros lo exigimos. Bueno, saludo cordialmente a Mario Ponce, diputado del Partido de Concertación Nacional, secretario de Comunicaciones también del partido, ¿verdad? Y próximo presidente del Congreso. ¿A partir de noviembre sería? 1 de noviembre. 1 de noviembre. Así Del que bienvenido. 19. Del 19, sería el otro, ¿no? Así es, correcto. Desde el otro. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes y por supuesto a ti y a todo el equipo técnico que hace posible que esta señal llegue a todo el país. Vamos a apoyar a Sonia de Madrid porque es lo que logra el consenso de los votos. Sí, bueno, de hecho entiendo que la mayoría de los partidos la apoyan, ¿no? Por eso la está apoyando Arena, la apoya el FMLN y nosotros no vamos a dejarla de apoyar. El PCN la quiere... Ernesto, es que no es lo que yo quiero, es lo que ha logrado esta comisión política. Entiendo. Yo le planteaba de que era necesario también tirar dentro de la mesa a Ernesto Clímaco.
que es un joven profesional, apoderado legal de corte plena, brillante. Pero al final yo me alegré cuando aparecí en las listas primeras, pero poco a poco lo fueron sacando. También me alegro que una de las grandes decisiones que está tomando la Comisión Política es el licenciado Carlos Sánchez. Cuestionar la calidad de abogado, de profesional del derecho, como lo es este juez, sería totalmente erróneo. Cuestionar la decisión, por lo menos lo que he estado viendo hasta el día de ayer, de proponer al juez, que este juez de menores parece, Alex Marroquín, es totalmente fuera de lugar. Es un profesional de primer nivel, es un juez con criterio, no por el hecho de que alguien tenga una tendencia ideológica o porque tenga acercamientos con un partido político XYZ, tenga que de alguna manera venir y cuestionarse porque es una mala representación o porque es una representación de intereses partidarios. Estamos llegando ya al 2019 y ya el que los abogados que lleguen a la Corte Suprema de Justicia vayan a cualquier sala que vayan, ya no pueden estar representando o no pueden de alguna manera venir y hacerle los mandados a grupos de poder. Y cuando me refiero a grupos de poder, no pueden representar intereses de partidos políticos, no pueden representar intereses de gremiales de abogados, no pueden representar intereses económicos o de ningún tipo. Tienen que responder a los intereses del país, de aquel ciudadano que presenta un habeas corpus, que presenta un recurso de inconstitucionalidad o que presenta un amparo. Tienen que responder de forma objetiva, de forma profesional, apegada al marco de la Constitución, apegada al marco legal, no a los intereses de grupos de poder de ningún tipo. Sin los votos de Arena no hay elección y debes de tenerlo claro. Y como nuestro amigo es arenero, pues obviamente debía reclamarle a su partido, Veo que haces mucho énfasis. No, pues si es que yo, mira, si es que nosotros conocemos la procedencia y sabemos de dónde vienen, sabemos con quiénes se relacionan, son areneros y ahí no tenemos claro, ahí no hay que digas que el licenciado Sáenz sea del FMLN o del PCN, y eso está como ir a traer agua a la luna, ¿vean? Entonces uno sabe a qué ideología pertenecen ellos. Entonces, por eso lo decía con propiedad. Entonces, cuando te digo esto, es la Comisión Política la responsable. A mí y al resto de diputados, que no tenemos nada que ver, nos corresponde hacer el reclamo al interior de nuestros partidos y al interior del órgano legislativo. Claro, de forma privada, no lo podemos hacer público y a veces lo hacemos público, como el reclamo que hizo el diputado Francis Habla el viernes pasado y lo ha hecho en algunos medios y lo hemos seguido también a otros diputados, porque también tenemos el derecho de exigirles de forma privada y de forma pública que aceleren la elección, que se pongan de acuerdo, que programen más reuniones de la Comisión Política para ir acercando posiciones. Y es que lo que decía en parte el licenciado Sáenz, pues tiene razón. Debió haber existido una comisión política que hubiera sido convocada de forma permanente, de reunión permanente hasta encontrar acuerdos. A casi un mes de no haberse elegido por las razones que tú planteabas, Mario. ¿Predice lo que puede venir por delante con el tema de la elección del fiscal general de la República, que debería de entrar ya hoy en septiembre, decía tu compañero de fracción, Antonio Almendares? Yo escuchaba al licenciado Sáenz que cuestionaba el hecho de que un diputado estaba proponiendo acelerar la elección. Sí, el doctor Almendares lo decía en otro medio. Entonces, no, pero que se adelantara la elección. ¿Sí? Yo creo que hay que verlo de forma positiva. Yo al final escucho los planteamientos del coronel Almendares y me parece que obviamente tienen lógica. Este planteamiento que él hizo, me parece que ya que se ha retrasado esta elección, que nos quede como, digamos, como una lección de que si va a haber tardanza en el acuerdo político, pues que hagan las convocatorias en los próximos días. Inmediatamente termine esta elección,
y haya ya Corte Suprema de Justicia instalada, Corte Plena instalada y sala de lo constitucional instalada, inmediatamente que se haga la convocatoria para los candidatos a fiscal. Mario, gracias nuevamente por haberme gracias, acompañado. Por muchas mi gracias. parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Diálogo con Ernesto López.